Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, ahora ya de lunesitos, empezando la semana, lunes 11 de mayo, Así ya. es. 11 de mayo y aquí andamos pues reportándonos como cada semanita. Hoy nos tardamos un poquito más en transmitir, no fue en fin de semana, porque ahora fue fin de semana de las mamás. Así es. Y obviamente era dedicado a todas las mamás, que esperemos que todas las mamás que nos estén viendo, pues que se la hayan pasado muy bonito en ese día. Y bueno, pues el día de hoy, en esta nueva cápsula, bueno, pues ya nos conocen, ¿verdad? O a todos los nuevos, pues yo soy René Valera, licenciado en psicología, con una maestría en psicología clínica de la salud, y me acompaña pues mi primo, el licenciado Escalona. Ay, Saludos, licenciado Escalona. El licenciado Escalona, licenciado en desarrollo humano. Y bueno, pues estamos dándonos a la tarea de grabar una capsulita más, de transmitir aquí en vivo para todos los que se empiezan a conectar, que ojalá que pues hagan una pequeña pausa en sus actividades y nos acompañen en esta nueva cápsula que estamos transmitiendo. Y bueno, pues sin más, queremos platicarles en esta tarde de un tema que aquí con mi primo y un servidor decidimos hablar sobre este tema, porque como todos los temas que hemos venido hablando en las cápsulas anteriores, que esta ya es la quinta, la sexta. Me parece que oficialmente es la sexta. Oficialmente es la sexta. Sí, porque acuérdate que tenemos ahí un inciso. Hay un paréntesis, Sí, veo. Exacto, de una tarde de vagancias. Ya sé. Pero bueno, en esta sexta cápsula queremos hablar de un tema pues relevante como lo hemos venido hablando, y es un tema de análisis y me gustaría que sí lo analizamos de forma profunda para que gracias a este análisis que se logre dar, podamos reflexionar sobre como sociedad qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para contribuir a este mal que realmente es lo que como se define, ¿no? Es un mal en la sociedad. Y bueno, es el tema de violencia, que ahorita pues lo iremos platicando. Así, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Acá. Ese es el tema de hoy, señoras y señores. Buenas noches, ¿verdad? Le robo la palabra a mi primo. Vamos a hablar hoy del tema de violencia, ¿verdad? Podemos hablar un poco tal vez del concepto, de los tipos de violencia, ¿verdad? ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? Muy importante. Ahorita quería retomar un punto de los que hablaste, René. También el no hacer es hacer, ¿eh? El no hacer es hacer. El no hacer es hacer. Cuando tú no estás haciendo, estás tomando partido, aunque no quieras. Exacto. Cuando te quedas inmóvil. Exactamente. También estás haciendo a través de la no acción. De la omisión, ¿verdad? Exacto. Claro, tienes toda la razón. Y bueno, a mí me gustaría abrir con una frase que siempre me ha gustado mucho, incluso pues trato de practicarla, que dice que aquel hombre que se controla a sí mismo, ¿verdad? Perdón, aquel hombre que controla a los demás es poderoso, pero el que se controla a sí mismo es invencible. Wow. ¿No? Órale, sí, está profunda y buena, claro. Así es. El autodominio, ¿no? El autodominio puede ser inteligencia emocional, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser autorregulación de emociones, puede ser meditación, puede ser análisis o metaanálisis de ti mismo, de tus pensamientos, de tus conductas. Y justo de eso, gracias por esa aportación, qué bueno que me robaste la palabra. Te la gané. Ya sé. Y qué bueno que lo aportas así, porque la verdad es que sí es muy, muy interesante. Y yo creo que es la clave, ya iremos platicando un poquito más, pero yo creo que es la clave para romper con esta cadena que definitivamente ha venido de tiempos ancestrales, marcando a la sociedad. Y bueno, este tema es la violencia en todos sus tipos y en todas sus extensiones. Y bueno, yo así rápido aquí quiero leerles la definición que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y la violencia, te comparto, mi Serge, que dice que es el uso intencional de la fuerza física o el poder, uh-huh, ya sea como una amenaza o de hecho contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad. Así es. Su objetivo o consecuencia es causar daño, ¿sí?, lesiones, muerte, trastornos del desarrollo o privacionales, siendo una forma de imposición y abuso de poder.
Correcto, wow. Qué preciso, qué bien elaborada, qué bien constituida y redactada esa definición. Porque creo que sí lo engloba todo, ¿eh? Ahí entra cualquier tipo de violencia, porque incluso habla de la violencia hacia uno mismo. Hacia ti mismo, Y claro. claro que existe la baja autoestima, ¿no? O el estarte denigrando, Exacto. o el humillarte, o el traicionarte, o incluso el procrastinar, o sea... El autosaboteo. El autosaboteo que está muy en boga hoy por hoy, ¿verdad? Ajá. Y bueno, hablando un poquito sobre esto y sobre el inicio de la violencia, mira, yo doy una plática ahí en la universidad precisamente y los diversos tipos de violencia y abarco precisamente esta definición que la traigo pues hasta cierto punto muy presente. Claro. Y les hablo de los orígenes de la violencia. ¿Por qué el ser humano es violento? Porque la realidad es que somos violentos. Sí, naturalmente. Existe la violencia dentro de nosotros. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Y el detalle es que, de hecho, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo México consiguió su independencia, pues con violencia. Claro. ¿Sí? Cómo se ha logrado el ser humano lograr subsistir hasta cierto punto o evolucionar a punto de violencia. Hasta hoy en día pienso que es un factor, ¿verdad?, de la ecuación que nunca ha salido de ella y quién sabe si saldrá. Exactamente. Algún día, ¿verdad?, de la ecuación. ¿Sí? Exactamente, como civilización, vaya, ¿no? Uh-huh, totalmente. Y la realidad es que por esa razón, como hablar de extinguir la violencia, uh-huh, pues sería algo como una utopía, ¿no? Como algo no real, ¿no? Utópico, claro, sí, surrealista o, ¿verdad?, inalcanzable, por así decirlo, ¿no? La violencia va a ser hasta cierto punto algo normal, o no normal, pero sí natural. Natural. Más que normal, natural. Sí. Pero es algo que si no lo manejamos con el debido cuidado, pues entonces obviamente va a empezar a causar una degeneración a nivel social, ¿no? Mira, completamente, ¿verdad? Por eso voy a recalcar aquí la distinción entre natural y normal. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Una cosa es que defequemos de manera natural y otra cosa es que defequemos donde sea, cuando sea, ¿no? Que fuera normal. Ya sé. Oye, sería una sociedad, me explico, o sea, café. Una sociedad que ya ves la frase esa de ahora sí que te cagaste en lo más limpio. Sí, ahora... sí, es claro, cómo no, sí. Y ahí viene, ¿no? Que te cagaste en el baño del Papa y que dicen así, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia me resulta importante remarcarla, René. Ajá. Entre natural y normal, me parece un punto clave. Sí. La otra, yo oí mis frases, pero la verdad, pues, como me gusta mucho leer y aprovecho para tratar de hacer un aporte. Hay una frase muy buena, porque sigo una página como de sabiduría samurái, este rollo. Órale. Del Tao y esas cosas. Ajá. Que dice, siempre tienes que cargar con tu katana, aún así solamente la uses una vez en la vida. Órale. ¡Híjole! Está intensa. Está fuerte. ¿Y qué significa la katana? Pues es un arma de defensa personal. La ¿no? violencia. Y actuar con violencia. La violencia. Ahora, también quería entrar en como debate filosófico. La violencia como consecuencia, René. Uh-huh. Como reacción. Como reacción y como herramienta. Órale. No como causa. Sí, sí. Como consecuencia. Exacto, sí, claro. Como el famoso bullying, ¿no? Que lo hemos visto en videos. Dejó de ser una narrativa nada más, un mito. ¿Sí? Como David contra Goliat, es decir, está este cuate en la escuela que todos los días... Castrante. Va y te golpea. Ajá. Hasta que llega un punto y te hartas. Y lo dejas inconsciente, carnal. Lo dejas golpeado. Ajá. Y desde ahí ya no te vuelve a molestar. Exacto. Como la famosa frase otra. Que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Exacto. Entonces... ¿cuándo tenemos que ser violentos? ¿Cuándo no? ¿Es realmente la violencia un camino, una opción? Uh-huh. ¿Sí? O siempre deberíamos de estar huyendo a nuestros problemas, porque a veces enfrentarlos va a implicar violencia. Exacto. A lo mejor verbal o física. Ok. ¿Sí? Claro. Pero creo que es un punto de inflexión y de quiebre. Totalmente. Para
la resolución de ciertos conflictos. Sí, tienes toda la razón, definitivamente. Ahorita que dijiste la filosofía del Tao, ¿dijiste? Sí, de los samuráis. Yo, pero también hay una del Tao Tao, ¿no? Sí, el Tao Tao. El Tao Tao. Sí, eso es más profundo. Eso es más profundo todavía, ¿no? El Tao Tao es una filosofía que en Aristóteles pudiera comprender. No, pero sí, la realidad es que si como seres humanos logramos el equilibrio, yo creo que ahí es la palabra, ¿no? El balance entre saber cuándo y cómo la violencia está justificada y cuándo no, es donde yo creo que podemos equilibrar, vuelvo a repetir esta palabra, y a balancear el uso de la violencia. Claro. Porque claro. En la mayoría de los casos la violencia como tal es algo que va demigrando, pienso yo, al ser humano. Completamente. Porque el actuar de forma violenta, de forma impulsiva, sí, claro. Yo creo que hay que, eso es lo que de alguna manera tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, mira, ahí podemos entrar. Están comentando, ahorita vamos a pasar a los comentarios. Sí, Muchas claro. Gracias por los aportes. Gracias a todos Daniel Mancillas, Daniel Ramírez. Ok, es la tarde de los Danieles, eso. Así es, gracias por escribir. Bueno, mira, yo entraré ahí, René, en el tema de la neuroanatomía. Hay cerebros que están estructurados diferente, ¿verdad? Que nacen con más empatía o menos empatía. Y tú sabes que ese umbral de la empatía es lo que construye o destruye al psicópata. Es cierto. ¿Verdad? Sí, y esto, fíjate, hace poco estaba escuchando la descripción de un neurocirujano. Sí. Y cómo analiza el cerebro de los asesinos. Uh-huh. Y obviamente ya sabemos que el control de impulsos está localizado en lo que es la corteza prefrontal. Exacto. Y obviamente a la hora de tener una escasa ahí corteza prefrontal o que hay un daño en la corteza prefrontal, pues obviamente eso lo va a volver no más violento, sino ya violento es y no controla esa violencia. Exacto. Entonces por eso llega a causar incluso la muerte de otro ser humano. Claro, ¿no? Claro, la violencia, ejerce violencia de manera más fría. Exactamente, y podemos considerar la muerte de otro ser humano a causa de otro ser humano como uno de los actos, pues hasta ahorita todavía catalogados como más terribles o abominables que hay, ¿no? Sí, exacto, podemos llamarlo el más detestable, ¿no? El más, hay una palabra, ¿verdad? El más fatídico, es el más horrible, ¿no? De todos. Exactamente. Pero aquí también abarcando un poquito lo que hice por aquí, que aquí, mira, ahí ponle, sí. Para leer un poquito sobre todo, porque quisiera hablar, gracias, bueno. Quisiera hablar aquí sobre los puntos o sobre los otros temas de violencia que hay, o tipos de violencia más que nada, sí. Que bueno, está la que todos conocemos, que es la violencia física, uh-huh. Sí, que es cuando pues obviamente causas un daño en el cuerpo. Exacto, puede ser a tu propio cuerpo o al cuerpo de alguien más, ¿no? A causa de la fuerza o de algún arma. Exacto, usando las manos o algún objeto. Y luego está la violencia psicológica, que es la que causa un daño emocional a través de amenazas, manipulación, o fíjate esto qué interesante, mi Serge, aislamiento. Claro. O sea, a través del aislamiento también, yo ya no te hablo, no te pelo, me caes mal. El famoso ghosting, que así se llama ahora. Ajá. El ghosting. Exactamente. Y claro que el ghosting, ¿verdad? El aislamiento o el ignorar a alguien es violencia. Exactamente, ¿no? Totalmente. Todo mundo merecemos, ¿verdad? Una atención digna, un buen trato, educación, ¿no? Etcétera. Digo, exacto. Sería lo ideal. Lo ideal. Sí. Y luego pues está la violencia sexual, que es todo acto sexual o tocamientos, obviamente sin un consentimiento. Correcto. No haya un consentimiento o no consentidos. Correcto. Y luego está, fíjate, la violencia económica patrimonial. Sí, exacto. Que es un control o destrucción de recursos económicos o bienes personales. Oye, ahora está súper presente, ¿verdad? De manera lamentable con lo de la pensión alimenticia. Ándale. Eso es violencia. Totalmente. Alguien que evade sus responsabilidades morales, ¿verdad? Económicas, que van de la mano.
Exactamente. Es un padre o madre violentos. Totalmente. Está ejerciendo violencia económica y ahí está, o sea, es una definición oficial, ¿no? Vale. Exactamente. Y yo creo que ahí también tenemos que contemplar el hecho de, por ejemplo, ¿no? He escuchado el quebrar objetos, quebrar el celular, el quebrar objetos personales también, el Claro. dañar tu vehículo. Sí. ¿Cuántos a veces veíamos videos de personas dañando el vehículo de su Sí, pareja? completamente, claro. Romper, por ejemplo, ahora escuché la versión de que a una chica le rompieron sus maquillajes, Órale. ¿verdad? Entonces Es violencia. es violencia, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, está por último la violencia institucional, que ya está también considerada, que son actos u omisiones de servidores públicos que limitan los derechos humanos. Claro, la corrupción es violencia. Es violencia política. Totalmente. ¿No? Me atrevería a decirlo. Ujú. Sí, hacia el pueblo. Exactamente, y bueno, ¿qué te parece si leemos aquí el comentario de Daniel que Adelante, dice, adelante. a ver, aquí dice, la intención será la diferencia, usarla con dolo o con defensa, O como defensa. pero tendríamos que cambiar el concepto. Sí, efectivamente, ¿no? Exacto, mira, estamos entrando en temas legales, ¿no? Eso del dolo es cuestión jurídica, ¿verdad? Legal, Entonces, claro, usarla con intención, ¿verdad? Tal vez sin motivo de causa. Ajá, Eso pues es un acto, yo me atrevería a decir que incluso psicopático, patológico, ¿verdad? El uso de la violencia injustificada. ujú. Ser violento por ser violento. No por más. el placer de serlo, ¿verdad? Por Y la decisión de serlo. Ajá, claro. Y hay personas, obviamente, mira, si nos vamos desde el punto de vista psicológico y un poco analítico, el cómo el ser humano reacciona de forma violenta por que obviamente segrega adrenalina, Sí, y tú sabes que ese choque que genera de placer, exacto. pues el cuerpo se vuelve adictivo, entonces yo me vuelvo violento. Sí, Yo me vuelvo violento por placer. por adicción. Por adicción. Ya es una enfermedad incluso. Raya en Ajá. eso, ¿no? Sí, entonces tenemos ahí al amigo que siempre le anda haciendo de borlo, que siempre se quiere agarrar a golpes, Sí, ¿cómo no? Claro. que siempre El quiere malacopa. el malacopa, Sí. que empieza intransigente. Entonces, pues todo eso, de alguna manera también tenemos que contemplarlo, porque ¿cómo? Aquí la pregunta, y es donde ya quiero poner ahora sí que en el diálogo, ¿cómo logramos mitigar estos tipos de violencia? ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será la clave? ¿Cuáles serán como las herramientas que tenemos que ir adquiriendo para Bueno, sí, pues hay varios caminos, ¿no? Hay varias maneras, tanto psicológicas, a lo mejor como terapias alternativas, la meditación, ¿verdad? La catarsis, las terapias de manejo de la ira, ¿no? exacto. De control de ira, o por ejemplo el ejercicio. El ejercicio es una excelente manera, ¿verdad? Es un catalizador para la quema de energía acumulada, ¿verdad? La gente que hace ejercicio vive más relajada, o sea, está comprobado, ¿sí? Vive más tranquila, ¿sí? Sí, totalmente. Es menos violenta, entre comillas, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié y énfasis en vayan a terapia. Acérquense con el profesionista, con la persona que de alguna manera los puede orientar para conocerse mejor a través de la psicoterapia, para poder entenderse y saber el origen de ese enojo, porque muchas veces son enojos reprimidos. Sí, completamente. Y también, digo, entra la tristeza, ¿no? Muchas veces también Ándale. está detrás de la violencia. Exactamente, Alguien está triste. Sí, yo les comparto mucho en terapia esto que les digo, el mejor al disfraz que más le gusta a la tristeza es el enojo. Claro. Sí. Es una manera de reprimirla, de negarla, ¿verdad? De Exactamente. evadirla. No es que estés enojado, es que estás muy triste. Exactamente. Y eso lo conviertes obviamente en violencia hacia tu exterior, ¿no? Sí, y se compaginan otras emociones, ¿no? Como la vergüenza, ¿verdad? Ujú. El coraje, la ira, el odio, ¿no? La Exactamente. culpa. Exactamente. Ahora, también,
a lo mejor una opinión muy radical. Si te gusta la violencia, vuélvela a un deporte, métete a entrenar. Eso, canalizarla. Métete al box, métete al MMA, al jiu-jitsu, o sea, ¿sabes? Deportes de contacto. Sácale provecho. Exacto. ¿Sí? También en cuestiones de esas que me gustan a mí, ¿verdad? Esotéricas. Hay un video de mi maestro el rabino, que habla de que generalmente, por estadística, por ley, ¿verdad? En cuestiones esotéricas, las personas violentas nacen el martes. Ay. Sí. ¿Qué tal? Porque Martes es el planeta Marte. De la guerra, ¿no? Y es el dios Ares de la guerra. De la guerra, sí. Que representa el planeta Marte. Órale. Oye, ¿en qué día naciste? Como dato, yo nací en martes. ¿Sí? Yo nací en martes, puto. ¿En qué pinche días que nací, güey? No, yo nací en miércoles. Órale. ¿Tú? Yo nací en sábado. Órale. En sábado. Sábado es el día de la luna. Luego hablamos de eso. Órale, ya sé, pero está porque bien. Miércoles es el día de Mercurio y es el dios Hermes, el de la comunicación, ¿no? Y por el cáncer, explota ya corazón. Ok, muy bien, ¿no? Sí, pues la verdad es que hablar sobre eso nos abre ese panorama para ir. Sí, somos violentos. Yo creo que las personas en general, todos hemos en alguna vez o en algún punto o en varios puntos de nuestra vida actuado de una forma violenta claro. y en etapas a veces más que otras. Sí, claro, exacto. También es gradual, también, ¿no? O sea... Y también depende en ese momento de la situación o circunstancia que estemos viviendo, ¿no? Exacto. También... A eso iba a entrar, fíjate, tú como clínico, René. Ajá. ¿Cuál es el perfil de una persona violenta? Generalmente ataca primero el aspecto familiar. Claro. Generalmente ellos vivieron violencia. Ajá. Entonces es como el ejemplo, simplemente es un eco. Sí. ¿Verdad? Una repetición. Exacto. ¿Sabes? O fueron bulleados. O cosas más tristes, ¿no? No sé si a lo mejor abusados sexualmente. Abusados también. ¿Verdad? O sea, y tienen mucha energía y muchas cosas reprimidas. Sí. Sí, y aparte es todo el nivel de frustración acumulado. Y como te digo, todos esos corajes, esos enojos reprimidos, claro, pues lo van a manifestar en una forma agresiva, violenta, con coraje hacia los demás. Sí. Y obviamente, ¿no? También depende mucho de las circunstancias, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. Claro. Sí, ahí nos hicieron otro comentario, ¿va? Sí. A ver, Daniel Ramírez dice, depende de la naturaleza, puede ser estímulo externo, ahí puede entrar una reestructuración cognitiva o también puede ser neuropatológico. Exactamente. Uh-huh. Ah, claro, qué interesante lo que comenta Daniel. Daniel es por ahí estudiante de la carrera de psicología, entonces excelentes comentarios, mi Dani. Por supuesto, si hay una alteración, como dice él, una neuropatología, si ya es a nivel de un daño a nivel cerebral, ¿verdad? Ya tangible, que su cerebro esté dañado. Exactamente, pues ahí obviamente se requiere también ahí la alternativa de la medicación. Claro, completamente. Y para poder controlar esa alteración. Sí, exacto. O esa neuropatía. Ya la farmacología, ¿no? Uh-huh. Pero por lo mismo está la importancia. ¿Quién es el encargado de determinar si sí o no? El psiquiatra. El psiquiatra, pero a través también del psicólogo. Uh-huh. O sea, puede ser el psiquiatra obviamente, pero digamos que el primer contacto para determinar si es un caso o no psiquiátrico debe ser el psicólogo clínico. Claro, completamente. ¿Verdad? Él ya claro. regula, ¿no? Canaliza. Ajá, exacto. Sí, de acuerdo. Pues, ¿qué te parece si vamos pasando al cierre, mi Reno? Claro. Bueno. Entonces, tenemos que, la violencia es un factor inmerso, ¿verdad? Latente dentro de la ecuación humana. Exacto. Irrefutablemente, ¿no? Ha existido desde que existimos nosotros. Incluso la naturaleza misma es violenta, ¿no? La mantis religiosa que decapita al macho, ¿verdad? Sí. O el ciclo de la naturaleza, ¿no? Ajá. El jaguar comiéndose al mono. O la viuda negra, ya ves que se come al macho, ¿ah? También, sí. Hay violencia en la naturaleza. ¿Sabes? Sí, claro. Por designio divino, ¿no? Exactamente. Por así decirlo. Sí. Cómo se defienden, cómo logran el dominio de un ser vivo tras de otro ser vivo, sobre todo en los mamíferos, pues peleando, ¿ah? Peleando sí, la ley del más fuerte, sí, ¿ah? Claro.
Sí, exacto. Y también, ¿verdad? Con las conquistas y dentro de la misma historia humana, ¿no? Exacto, la violencia ha existido desde tiempos inmemoriales. Ahí está aquel, el Caín matando a la Abel, ¿va? El primer asesinato de la historia. Ahí es un acto de violencia y todo por celos. Sí, claro. Y No, bueno, celos paternales. pero yo creo que, pues no, como seres humanos evolutivos, creo que nuestro cerebro ahorita en este momento ha logrado ya tener esta madurez a través del tiempo. Las normas sociales nos han también contribuido para ir regulando todo esto. Y ahorita el punto clave es saber qué hago con mi naturaleza violenta. Exactamente. Sí, cómo no canalizo, hacia dónde me dirijo, qué es lo que puedo hacer para mitigar esa sensación de agresividad, esa sensación de frustración. Claro. Y poder vivir más en paz con uno mismo, al final de cuentas, ¿no? Con uno mismo y lo cual, digo, por consiguiente, ¿verdad? De manera natural, pues repercute en la comunidad, ¿verdad? En la realidad y en la sociedad, ¿no? Exactamente. Cuando estás en paz contigo, estás en paz con todo. Exactamente, cuando estás en paz contigo, estás en paz con todo y con todos. Así es. Y la realidad es que, pues sí los invitamos, ya para este cierre. Oye, me gustaría que cuando dices, vamos a cerrar, y lo que se escuchara así, no, todos acá, ¿no? Hay que poner hay un DJ, un DJ, ¿no? Unos efectos ahí. Pero sí, para ir cerrando, pues los invitamos a cada una y a cada uno de ustedes que pues se avientan a escuchar esta capsulita más, pues a que reflexionen, ¿verdad? Cómo están con ustedes mismos, cómo se sienten, creen que están cayendo en actos de violencia, normalmente a veces son incluso inconscientes. Entonces volvernos un poquito más conscientes de si estoy cayendo en actos violentos, si estoy cayendo en actos de demigrar a otro ser humano, de empezar a cómo empezamos ahí el chingaquedito. Claro. Eso también es un acto de violencia. El bullying, ¿verdad? El bullying. O la microviolencia. Ajá. Como si llego y saludo en mi trabajo, cómo le contesto al que me dice buenos días. Exacto, la actitud, ¿verdad? El tono de voz, o sea, todo ese tipo de cosas. Claro, si tú sabes que eres violento, ¿verdad? Pues hazte responsable de tu violencia, ¿no? Hazte consciente y hazte responsable. Creo que la conciencia y la responsabilidad son palabras muy cercanas. Uh-huh. Ahora, también a la inversa, Reno. A lo mejor hay personas demasiado sumisas, ¿no? Claro. Oye, necesitas ser un poco más violento. Ajá. Sí, poner límites y darte a respetar y darte tu lugar. Exacto, que ahora que mencionas eso me viene a la mente. Hay una película muy buena, es cómica. Sí. Con Adam Sandler y Jack Nicholson, claro. Que se llama Locos de Ira. Sí, no, super película. Justo ahí maneja y algo que se me quedó muy grabado en la película es que cuando le explica, dice, hay dos tipos de personas con ira. Hay dos tipos de ira, la ira explosiva y la ira implosiva. Exacto. Entonces, sí es cierto, el implosivo es como el sumiso, como el que no dice nada. Sí, que se lo guarda, ¿verdad? Pero es el cabrón que se lleva una ametralladora y hace mierda. Exactamente. Sí, o sea. Una escuela o algo. Exacto, sí, entonces aguas con todo eso porque el que no actúe todo el tiempo con violencia, pero si la estoy reprimiendo, también es un punto de alerta, ¿eh? Sí, porque recordemos que la energía siempre sale de alguna manera u otra, ¿eh? Puede salir a manera de una pintura, un cuadro, una sinfonía, ¿verdad? O un torneo de artes marciales mixtas, pero también puede salir a manera de una violencia, pues, completamente indeseable, ¿no? Exacto. Innecesaria o terrible, pues. Y que normalmente cuando no soy un asesino, ¿verdad? O cuando no tengo una neuropatología, como decía ahorita Daniel, va a venir el sentimiento de culpa después de actuar de forma violenta. Completamente. Sí, que eso es lo importante, ¿verdad? Porque si tú en algún momento todavía sientes arrepentimiento de cuando actuaste violento y te acercaste con el otro y dijiste, ¿sabes qué? La cagué, sí es cierto, güey, me sobrepasé. Sí. Disculpa, que también es válido y aprender de ese error está totalmente válido. Pero si ni siquiera sientes culpa de ese acto violento, aguas, porque entonces sí probablemente sí ya estamos cayendo en algo ya más un patológico, ya rojo, ¿no? Claro, y hay que ir a terapia y hay que atenderse, ¿verdad? Y hay que buscar ayuda, porque también es de valientes. Exacto. Entonces,
Bueno, pues si no tenemos más que agregar, mi Serge, pasamos a despedirnos. Así es, muchas ¿Qué te gracias. parece? Sí, claro que sí, buenas noches. Gracias, cuídense mucho, por favor, que pasen una excelente noche y por favor no tiren chingazos, ¿verdad? Así es, así es. Amor y paz, ¿no? Amor y paz. Y heavy metal y rock and roll. Cuídense mucho. Cuídense, bonita noche, bye bye. Chao.